fe. Siempre la fe es lo más importante. Si nosotros, hermanos, nos tomamos cualquier medicina en el nombre de Dios, que esa medicina, hermanos, por muy sencilla, o estaba con una amiga que dice que la mamá de ella, bueno, es bien católica. A veces yo digo, quizás a veces los católicos también tienen más fe a veces que nosotros, que nos decimos que muchas veces nosotros criticamos a los católicos. Pero a veces como se escucha hablar, a veces uno se queda asombrado como un católico se escucha que habla y habla de la fe, y esa fe que tienen les ayuda a vencer. Me cuenta esta muchacha de que dice que la mamá un día estaba bien grave y no tenía dinero para comprarse una medicina. Y dice que ella dice, pero si es que yo tengo la fe que Dios me ha dado. Dice que agarró un vasito de agua y se sentía tan grave ella que sentía que no podía más. Y dice que ella dijo, yo me voy a tomar este vasito de agua y yo le voy a poner fe. Yo tengo fe que con tomar este vaso de agua mi enfermedad se va a ir fuera. Y dice que ella dice que lo hizo así en el nombre de Jesús, que esta enfermedad se va fuera. Y dice que ella se tomó el vaso de agua, hermano, y dice que la mamá quedó totalmente sanada. Y dice, imagínense, un católico, hermanos, un católico que se escucha hablar de esa manera, que un vasito de agua, hermano, puede ser medicina para nosotros. Amén. Pero nosotros la falta de fe, hermano, por eso que a veces no podemos crecer. Por eso no podemos tener lo que nosotros anhelamos, porque le pedimos a Dios, pero sin fe. Pero sin fe le pedimos al Señor. Y muchas veces cuando Dios no nos escucha, hermanos, ¿qué hacemos? Renegar. Y le decimos a Dios, ¿por qué? Porque Dios no me escucha, porque yo le pedí esto a Dios y no me lo dio. También no se hace esa pregunta, si en verdad está agradando a Dios por lo que está haciendo, si en verdad le está haciendo fiel a Dios para que Dios escuche. Muchas veces Dios no nos escucha, hermanos, porque nosotros le estamos fallando. Y también nosotros y todo le achacamos y todo le decimos al Señor, Señor, tú tienes la culpa. ¿Por qué no lo pasé? No. Dios permite que nosotros seamos probados por el enemigo. Dios todo se lo permite a Satanás, pero Dios nunca hace nada para nosotros, porque para nosotros Dios todo quiere que nosotros tengamos lo mejor, porque dice que Él quiere lo mejor para sus hijos. Pero Dios no va a bendecir a aquel hijo desobediente, aquel que escucha la palabra y sigue en desobediencia, aquel que le dice, afírmate a mí, cree en mi palabra, ten fe, y al momento de actuar esa fe, de ponerla en práctica, esa fe no la tiene, entonces de nada sirve, hermanos, de nada sirve, porque no creemos en esa fe. Muchas veces yo he tenido tanta fe y le doy gracias a Dios, porque en las veces que yo le he pedido al Señor, muchas veces yo he tenido la respuesta tan rápido, y muchas veces también con el tiempo Dios me las ha dado, pero gracias a Dios que recuerde en mi memoria que yo nunca he murmurado y nunca le he dicho al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me hiciste esto? Porque yo sé que todo el tiempo de Dios, y como vuelvo a repetir, hermano, a veces nosotros le pedimos al Señor y sabemos que estamos en desobediencia, y no nos preguntamos ¿por qué nuestro padre a mí no, por qué mi papá a mí no me está bendiciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal delante de Él? Pero nosotros todos queremos que Dios nos dé así tan fácilmente, que solo lo buscamos cuando lo necesitamos. Pero cuando estamos bien y lo tenemos todo, los apartamos de Él. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a darle gracias a Dios siempre, en todo tiempo. Si estamos en las pobrezas, si tenemos bendición de Dios, también hay que darle gracias a Dios en todo.
No voy a decir el nombre de la hermana, pero por aquí está. Y yo me alegro grandemente cuando también yo escucho de ella. Y cuando ella dice que a veces se han quedado, que no tienen para comer. Y me alegro tanto cuando yo la escucho que ella dice que su diezmo, aunque se quede sin comer, pero ella lo aparta, porque es algo que le corresponde a Dios. Entonces yo me alegro tanto como ella, hermanos, es tan fiel. Y muchas a veces nosotros no pensamos, hermanos, hasta con el diezmo, nosotros pensamos que eso no es malo. Y muchas veces por eso allí es el punto, cuando nosotros no estamos también viendo las bendiciones del Señor, porque no estamos dándole a Dios lo que a Él le corresponde, porque en la palabra está que nosotros tenemos que darle a Dios lo que Él, aunque Dios no lo dice, pero es que es una ley la que está en la Biblia, que nosotros tenemos que darle el diezmo al Señor, las ofrendas como gratitud, como gracia, dándole, aunque Él no se lo merece, pero dice en su palabra que con las buenas obras que nosotros tenemos que hacer, con esas, si nosotros hacemos buenas obras delante de Dios, alcanzaremos todo lo que nosotros anhelamos en la gracia del Señor. Entonces yo me alegro grandemente cuando yo escucho de la hermana que no importa, dice ella, que yo me quede sin comer, pero primeramente está lo que yo le tengo que dar, lo que le corresponde a Dios. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo de los testimonios, hermanos, que nosotros vemos en los demás, cómo Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender siempre a agradar al Señor. Y para que nosotros también, hermanos, seamos este remanente del que Dios habla aquí, tenemos que hacer, hermano, que nosotros veamos las pequeñas cositas que decimos a veces no son tan malas delante de Dios, pero si nosotros creemos de que estamos desagradando al Señor, nosotros tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque queremos siempre vivir en la gracia de Dios. Amén. Y si nosotros no aprendemos, hermano, a vivir en la gracia de Dios, hermanos, como dijo un día el hermano Josué, podemos venir a los cultos los 4 días. Y si no estamos agradando a Dios, es por gusto venirnos a pasar, a sentarnos aquí y no estamos agradando a Dios. Es por gusto el tiempo que venimos a perder, a venir a este lugar. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que aprender a serle fiel a Dios como Él es fiel con nosotros. Amén. Cada día, hermanos, vamos aprendiendo cada día de la palabra de Dios. Nadie, hermano, nace con el entendimiento, con la sabiduría, lo que poco a poco, conforme nosotros vayamos escuchando por medio de cual hermano que Dios lo use para darnos la palabra, nosotros vamos aprendiendo. Amén. Porque es la palabra de Dios la que nos da la vida eterna que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y en el verso 3 dice: el día que yo actué, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hecho polvo, dice el Señor Todopoderoso. Verso 4: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, recuerden los preceptos, las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Verso 5: estoy por enviarles al profeta Elías. Aquí está hablando, hermano, de Juan, que Juan iba a ser enviado para hablar la palabra, para hablar todos los acontecimientos que iban a venir, que estamos viendo, hermano, porque nosotros estamos viendo todos los acontecimientos. Y dice: antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres,
así no vendré a airarme a la tierra así no vendré a airarme a la tierra con destrucción total. Entonces dice que hasta esto está, hermano, en la palabra de Dios. Y a veces dice, nosotros tenemos conflicto con nuestros hijos. Muchas veces, para hablarles la palabra de Dios, se molestan muchas veces con nosotros. A veces también, no a nuestros hijos, sino que a nuestros familiares también, por hablar la palabra de Dios, se molestan con nosotros. Entonces, hermanos, es que Dios ha llamado a su Hijo, a nuestros hijos. Si Dios nos ha llamado, Dios nos juntará y Dios hará que nosotros los reconciliemos y tengamos y vivamos con ellos en armonía, porque así quiere Dios que nosotros, nuestros hijos, que nosotros vivamos, nosotros los que estamos aquí, en armonía, no en pleito, no en contienda, no en absolutamente nada, hermano, porque esto no le agrada al Señor. Amén. Así que allí en Malaquías capítulo 4:1, allí está hablando, como le dije yo, primeramente de los impíos. En Malaquías del 4, del 2 al 3, está hablando del Mesías y el remanente. Malaquías capítulo 4, verso 4, recuerda de la ley de Moisés. Cuando Moisés hablaba, hermanos, de que vendrá Elías, pero como acabo de decir, que era de Juan el quien hablaba. Así que, hermanos, miren, poquito a poquito nosotros vamos entendiendo. Y mire aquí en los fieles recibirán al sol. Bueno, ya les dije que los fieles recibirán al sol, aquellos que soporten la adversidad, aquellos que soporten, hermano, todo lo que venga, las angustias, que lo murmuren, que lo critiquen. Usted siga adelante, porque la gracia del Señor es la que está con nosotros. Amén. Y mire, hermano, y dice aquí en Apocalipsis capítulo 21, verso 5 hasta el 8, vamos a estar leyendo la palabra del Señor, y dice: el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: y escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. ¿Qué nos está diciendo también en su palabra esta noche Dios? Que Dios no miente, que Él es fiel a su palabra, que tengamos esa confianza en Él, porque sabemos, hermanos, de que Él tiene su mano extendida en todo el mundo. Y a veces nosotros pensamos que la mano de Dios es tan chiquitita y que no nos puede ayudar. Pero Dios es tan grande de poder, hermanos, que no hay nada, hermanos, que Él no pueda hacer si nosotros se lo pedimos con fe. La palabra de Dios es verdadera. Él es fiel con cada uno de nosotros si nosotros le buscamos con fe, si nosotros creemos en Él, que Él está siempre con nosotros. En el verso 6 dice: también me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber agua gratuitamente de la fuente de las aguas de la vida. ¿Y quién es esa fuente? ¿Quién es esa agua? La palabra, yo estaba viendo ahí que cuando mienta el agua es la palabra de Dios con la que nosotros tenemos que alimentarnos cada día, hermano. Por eso que nosotros tenemos que agarrar esta Biblia y sentarnos y escudriñar qué es lo que Dios nos habla cada día en nuestra vida. Nosotros no vamos a crecer, no necesitamos, hermano, más palabra que la que nosotros tenemos aquí para que nosotros nos podamos dar cuenta que Dios quiere, cómo Dios quiere que nosotros trabajemos para serle fiel a Él, cómo tenemos
que hacerlo para honrarlo siempre. Pero no aprendemos porque no agarramos, porque no nos tomamos el tiempo para aprender. No nos tomamos el tiempo suficiente para estar en la gracia del Señor. En el verso 7 dice, el que salga vencedor, escucha hermano, el que salga vencedor heredará todo esto. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿No se alegra usted cuando está diciendo el Señor, nosotros somos sus hijos? Amén. Yo sí me siento tan agradecida con el Señor. Porque soy una hija de Él, porque he creído en Él. Y me alegro grandemente de que allá en el cielo está. Y que pronto vendrá. Amén. Por usted y por mí, pero si lo preparamos, si lo amamos como Él nos ama a nosotros. Dice hermano, imagínense, yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Nosotros pasamos tantas necesidades, hermanos, porque en verdad no creemos que tenemos a un Dios rico. Amén. Que nos puede dar, hermanos, todo lo que nosotros anhelamos. Si nosotros estamos tan fiel con Él, no pasaríamos tantas necesidades. Pero a veces por la falta de fe que tenemos, pasamos tantas necesidades. Porque no creemos en su palabra. Porque no creemos que Él es fiel con nosotros. Y en el verso 8 dice, pero los cobardes, oiga, aquí viene lo duro, hermano. Y a veces la iglesia lo practica. Pero los cobardes, los incrédulos, los que no creen en la palabra de Dios, son incrédulos, que se les habla una y otra vez la palabra de Dios y no creen. ¿Por qué? Porque son incrédulos. Los abominables, los asesinos, los que nunca se arrepienten, hermanos, los que matan y no se arrepienten de su pecado, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes y magias, los hechiceros, los que, hermanos, juegan cartas. A veces los cristianos se ponen a jugar cartas. Y escuche, esto es pecado delante de los ojos de Dios. Los idólatras, los que adoran a muchas cosas antes que a Dios. El dinero, hermano, muchas cosas. Los carros, el trabajo. Tantas cosas que podemos poner y hablar de eso, de que idolatramos y no nos queremos apartar de ellos. Estamos idolatrando esas cosas y no estamos amando al Señor como Él se lo merece. Y todos los mentirosos, aquellos que nos dicen mañana voy, hermano, y nosotros aquí esperándolo grandemente, con ansiedad, con amor, porque así yo sé que todos nosotros, cuando nosotros les hablamos la palabra a alguien que nos escucha y nos dice mañana voy a estar, y nosotros ahí estamos, que nuestros ojos se los hacen grandotes, allí viendo a qué hora va a venir el hermano. Porque a veces hasta los que han estado, hermano, aquí en este lugar nos engañan y nos dicen, hoy sí voy, mañana voy, y nosotros nos alegramos, que son mentirosos. Mentirosos. Recibirán, dice, como herencia. Oiga, herencia, nada que el reino de los cielos. Nada, hermano. Como herencia, el lago de fuego y azufre. Amén. Qué terrible, hermano, escuchar esto. Como herencia es la que Dios le va a dar. ¿Por qué? Por mentirosos. Por abominables.
Y esta es la segunda muerte. Imagínense, hermanos, la segunda muerte. Nosotros hay que creer, hermanos, que si nosotros llegamos a pasar, si nosotros, podemos decir morir, pero sabemos que nosotros creyendo en Dios, en su palabra, que nosotros no vamos a morir, nosotros vamos a un lugar de descanso. Pero estos son para aquellos que se mueren y creen que nunca van a resucitar, aquellos que se mueren en pecado y que piensan que ya se murió y se acabó y allí fue todo, y ese fue el castigo. Tal vez pasaron 2 o 1 año con enfermedades allí debatiéndose, porque Dios los quería ver todavía, hacerlos sufrir en carne propia, hermano. Y después de eso viene la segunda muerte, resucitan a recibir el castigo. ¿Por qué? Por mentirosos, porque nunca quisieron creer en la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermano, mire qué difícil es, hermano, ponernos a pensar, y doloroso, que si nosotros no nos esforzamos y no creemos en la palabra tan preciosa que hemos escuchado en esta noche, Amén. primeramente a practicar, hermanos, la fe, jamás vamos a poder llegar donde nosotros queremos llegar. Amén. Jamás. Así, hermanos, que pongamos en práctica, hermanos. Es difícil, pero dice no imposible, porque estamos en la gracia de Dios, porque estamos con Dios y estamos con Él, y con Él seremos más que vencedores. Amén. Así que, hermanos, pónganse de pie, vamos a estar orando, pero no quiero que se vayan, hermanos, porque traje el templo